Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos grabando. Hoy es sábado 20, 20 de noviembre, y este es el seminario taller, mi primer trámite societario. Bueno, les decía, bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la confianza. Muchas veces es complicado, ¿sí? Cuando todo en las redes sociales hay muchos tránfugas que a veces eh, embaucan a la gente. Entonces, bueno, gracias a Dios, bueno, hace 15 años que nos dedicamos a todo lo que es tema de capacitación. Les decía, bueno, yo soy contador público, tengo una maestría en política de negocios de la Universidad de El Salvador. Aparte, hice muchos posgrados en el tema, no mucho, eh, dos, y vamos por el tercero de todo lo que es la parte impositiva. Entonces, bueno, en cierto modo nos estamos especializando en lo que es la parte de impuestos, sobre todo en lo que es la parte de planificación. Y por supuesto que tiene una vital importancia, ¿sí?, la forma de la organización. Entonces, bueno, por eso es que armamos esta capacitación, ¿sí? Para ver, digamos, todo lo que es la cuestión. Bueno, acá, si bien he puesto trámite societario, eh, ya vamos a llegar a la conclusión, no conclusión, sino ya vamos a ver, les voy a contar cuál es el enfoque que se le quiere dar a esta temática. ¿Tá? Entonces, bueno, esta es una charla, no charla, digo, una presentación que estamos haciendo, ¿sí?, de este seminario. Bueno, les cuento un poquito cuál va a ser la dinámica. Bueno, en principio quedamos que iban a ser 4 reuniones en vivo. Yo creo que van a ser 5, porque este, digamos, lo vamos a tomar como presentación. Eh, Todo, como podrán ver, estamos en vivo, ¿sí? O sea, lo que es la videoconferencia, en cierto modo, está despersonalizando, ¿sí?, lo que es la relación, el trato entre lo que es el, el esquema tradicional. O sea, donde está, acá está en la punta está el profesor, en otra punta están los alumnos. Bueno, eh, en primer lugar, digamos, no es el esquema que queremos dar. O sea, no, yo no quiero llamar clases, ¿sí?, porque no vengo a dar clases, yo vengo a charlar con ustedes, ¿sí?, y a comentarle, en cierto modo, mi experiencia, ¿sí?, y mi punto de vista de cómo habría que encarar una cuestión. En este caso particular, es la cuestión societaria. Entonces, esto es reuniones en vivo. O sea, ustedes, si quieren usar el micrófono, si quieren usar el canal de chat, lo pueden hacer. La cuestión es importante, la participación de ustedes. O sea, este es el ámbito, el lugar para preguntar, para equivocarse, no delante del cliente, no delante de del gerente. No, o sea, acá. ¿Está? Entonces, bueno, yo los insto a que ustedes participen, eh, ya sea o preguntando o comentando. ¿Por qué? Porque todo es válido. ¿Está? O sea, quizás la experiencia de Jimena le sirve por ejemplo, a Sila, a Gis, y a mí mismo, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo también estoy aprendiendo. Eh, entonces, bueno, eh, ese, digamos, la característica dinámica de lo que es estas reuniones en vivo. Bueno, esto se está grabando, ¿sí? Después, bueno, la plataforma Zoom me avisa cuando está lista la grabación. Yo tengo que descargarla, ¿sí? Tengo que después subirla a YouTube, y de ahí pasar a lo que es el campus. Entonces, demora un poquito. Entonces, yo estimo que, o sea, pasa que son archivos muy pesados. Entonces, bueno, mi máquina es una máquina común, no es una máquina de minar, de minar criptomonedas, así que bueno, se demora.
Así que yo estimo que ya mañana ya les podré pasar, digamos, la grabación. Así que bueno, eso por un lado. Bueno, queda establecida una mesa de ayuda, ¿sí? Cualquier consulta, duda, comentario que quieran hacer, ¿sí? Lo canalizan a través de la mesa de ayuda, que es el teléfono que ustedes estuvieron eh, comunicándose. Por las dudas, el que no lo tenga, es 381-3024-97. Es el número, ¿sí?, con el cual es la mesa de ayuda. Tratamos dentro de lo posible, ¿sí?, de responderles en el menor lapso posible. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso. Sería, digamos, lo que es un poco explicar cuál es la dinámica. ¿Está? Bien. Bueno, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y, y, ¿por dónde empezamos? Ustedes me dirán por el principio. Bueno, ¿cuál es el punto de partida que nosotros debemos tener? O sea, ¿qué es lo que tenemos que considerar acá a la hora, ¿sí?, de decir armar una sociedad? ¿Cuál es mi criterio o cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que el armar una sociedad debe ser una consecuencia de distintos hechos, no una causa, sino una consecuencia. O sea, tenemos causa-consecuencia, ¿sí? Si de pronto, o sea, está lo que es la acción-reacción, o sea, si de pronto este mouse está, no sé, caliente, ¿qué es lo que hago? Esa es la acción, o sea, la reacción, ¿cuál es? Que yo lo suelte. ¿Está? Bueno, eso es lo que, en cierto modo, tenemos que tratar de eh, trasladarlo a esta cuestión, la cuestión societaria. ¿Está? Entonces, acá, bueno, hay cosas que yo siempre hago esta distinción, y es cuál es la diferencia entre, o mejor dicho, yo siempre distinción de cosas que uno sabe y cosas que uno aprende. Y no es lo mismo, no es lo mismo saber que aprender. Y siempre, siempre, ¿sí?, el ejemplo que doy es el cigarrillo. El que fuma, el que fuma sabe que el cigarro es dañino para su salud. Y sin embargo sigue fumando. ¿Y qué quiere decir entonces? Que no lo aprendió. Entonces, hay cosas acá que nosotros debemos, o que yo les propongo, que ustedes aprendan. ¿Sí? ¿Y qué es aprender? Aprender es incorporar. Si yo, José Vega, no estoy convencido de lo que estoy diciendo, es muy difícil que yo los pueda convencer a ustedes. ¿Está? Es muy difícil. Entonces, yo qué es lo que les propongo, que ustedes aprendan, ¿sí?, una serie de cosas, ¿sí? O sea, aprender es estar convencidos de lo que están, del planteo que yo les voy a hacer, para que a su vez ustedes, ¿sí?, trasladen eso a sus clientes. ¿Está? Entonces, esto es en cierto modo lo que queremos plantear. En primer lugar, a mi criterio, ¿sí? Siempre digo así a mi criterio porque no soy el dueño de la verdad, ¿está? Yo siempre lo pongo a consideración de ustedes, entonces yo les pido, por favor, si ustedes no están de acuerdo en algo, ¿sí?, me lo plantean, ¿está? Cualquier tipo de comentario, ¿sí?, por favor, que para que esto tenga más dinámica, les pido por favor que participen. Entonces, lo que yo planteo acá es que la constitución de una sociedad, de un tipo societario, debe ser consecuencia de. ¿Está? O sea, hay mucho desconocimiento en la gente. O sea, no estoy hablando únicamente del profesional, sino estoy hablando del contribuyente. ¿Está? O sea, del contribuyente o del emprendedor, ¿sí? O sea, acá tenemos que hablar ya de un ecosistema emprendedor, ¿sí?, en donde de pronto hay muchas cosas que descuida. ¿Está? Y hay dos factores
que bajo ningún punto de vista se tienen que descuidar. Uno es el aspecto de seguridad, la seguridad jurídica, ¿está? O sea, la protección de nuestros bienes. Y por otro lado, lo que es la cuestión impositiva. Entonces, a mi criterio, yo les propongo a ustedes que analicemos el aspecto societario como una forma, como un arista más de lo que es la planificación. ¿Está? Entonces, cuando yo acá pongo, ¿sí? Ustedes fíjense, pongo punto de partida y pongo, ¿sí? Acá, digamos, como resultado, el armado de un esquema de seguridad. ¿Sí? Entonces, nosotros partamos acá, ¿qué dice? Necesito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que plantearlo y analizar bien, o sea, el cliente que va a llegar, a mí me pasaba, ¿sí? Me pasaba que llegaba gente al estudio y decía, che, quiero armar una SRL. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué querés armar una SRL? Entonces, obviamente que, a ver, si viene el cliente y dice que quiere armarla, está bien, son tantos de honorario, clink, caja, pero yo creo que tenemos que asumir, ¿sí? En la calidad, digamos, de profesionales, ¿sí? Eh, una postura ética, ¿sí? Una postura ética en donde mi postura es enseñarle al contribuyente o mostrarle cuál, es cuál sería el camino correcto. ¿Y cuál sería el camino correcto? ¿Qué sería o sea, acá estamos hablando de un ecosistema económico, un ecosistema emprendedor. Yo quiero hacer algo, nuestros clientes quieren hacer algo, quieren hacer un emprendimiento. Yo sé que también entre los presentes creo que hay gente eh, que no son profesionales, sino que tienen la aspiración de armar un esquema societario. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el camino correcto? A mi criterio es, por un lado, la seguridad, ¿sí? Lo que es la planificación fiscal, y no estoy hablando de una fiscal nociva, o sea, no estoy hablando de que, no sé, vayamos a la isla Seychelles a armar una sociedad. No, 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 no. Armemos una planificación, ¿sí? Que gire alrededor del impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos dentro de nuestros seminarios, ¿sí? Un seminario que es de planificación fiscal, que eso lo vemos dentro de lo que es un taller impositivo, mi primer cliente, donde vemos esa cuestión de lo que es la planificación. Entonces, no nos desviemos. En primer lugar, a mi criterio, el camino correcto es un esquema de seguridad, ¿sí? Una estructura fiscal que sea acorde. Cuando hablo de acorde, hablo de pagar cantidad de impuestos en forma legal. Está en forma legal, sin formas. ¿Está? Y lo tercero, a mi criterio, es la planificación familiar. ¿Está? Entonces, son tres elementos que a mi criterio se deben contemplar en esto. ¿Está? Entonces, bueno, acá, cuando llega o, a ver, si estamos nosotros, o sea, a ver, yo, por ejemplo, yo, José Vega, ¿sí? Como nosotros somos un estudio de capacitación. O sea, no somos un estudio contable que hace capacitación. No. Nosotros somos un estudio de capacitación. ¿Está? En donde, bueno, yo estoy a la cabeza, ¿sí? Y tengo, digamos, profesionales que están asociados, que están colaborando, ¿sí? Que hacen a todo lo que es el tema de la capacitación. Yo siempre me tomo como ejemplo, no es porque sea bueno, porque de pronto
es, digamos, lo más, la experiencia que yo puedo transmitir. Yo quiero armar un esquema societario. ¿Por qué? Y porque necesito crecer. ¿Está? Entonces, si yo fuera cliente de ustedes, ¿sí? ¿Sí? Voy a llegar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Al estudio de acá de Jimena, o de Gise, Silvia, ¿quién más está? Lucía, Gustavo, Alicia, Filippetti, Matías, Fabricio, Luciana, Ricardo, Tere. ¿Qué pasa? Yo llego al estudio y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Necesito armar un esquema societario. ¿Por qué? En mi caso particular, yo necesito crecer. ¿Está? Necesito crecer. Entonces, esa es, en principio, en este momento es mi necesidad. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una oficina en Buenos Aires, tenemos una oficina en Tucumán, ¿está? Pero ¿qué pasa? Necesito, ¿sí? Salir quizás de lo que es el riesgo país, ¿sí? Y de pronto empezar a exportar servicios. ¿Qué servicio? Y servicios de capacitación y servicios de consultoría en apartamento. Para eso, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Agrandar mi estructura. Entonces, esa es mi necesidad. ¿Está? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿De cuál es la necesidad? ¿Sí? Puede venir otra persona, ¿sí? Llegar a su estudio, ¿y qué les va a decir? Mira, yo en realidad tengo muchos bienes, ¿sí? Y la verdad que quiero proteger esos bienes, entonces quiero armar una sociedad. Ya es otra la necesidad. Entonces, eso es lo que tenemos que, en primer lugar, hacer ese análisis. ¿Está? Y ya vamos a ver que la conclusión de todo, la última diapositiva de este PowerPoint, va a ver que, ¿sí? toda esa necesidad que se va a conjugar va a terminar no necesariamente en una sociedad anónima, en una SRL, en un SAS, no necesariamente va a ser eso, ¿sí? Va a terminar en lo que es un esquema asociativo. ¿Está? Entonces, yo, ¿sí? Por ejemplo, siempre la agarro acá de punto a Jimena Cozani porque justo la que me aparece en la pantalla. No necesariamente, si nos queremos asociar, va a ser necesario únicamente un tipo societario. No. Eso es lo que tenemos que buscar. Son esquemas dinámicos. ¿Está? Esta es un poco nuestra propuesta. No es simplemente agarrar y decir, bueno, la ley 1950 en el artículo 1 dice que, sí, obvio que es importante. Obvio. ¿Por qué? Y porque es la base jurídica. Tenemos que saber. Pero ¿qué pasa? Estamos en el siglo XXI. Ya estamos en la segunda década del siglo XXI. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos esquemas dinámicos. Necesitamos esquemas asociativos. ¿Está claro, chicos? Entonces, obvio que va a depender acá un poco, ¿sí? O sea, repito, el decir, armamos un SR, armamos una SAS, ¿sí? Va a ser consecuencia de todo este análisis. Tenemos que partir nosotros de la necesidad del contribuyente. O sea, este es el planteo que yo les hago a ustedes. ¿Está? O sea, repito, o sea, el cliente va a venir, ¿sí? Y va a decir, quiero hacer un SRL. Bueno, listo, le cobro tantos pesos, dame el nombre del socio, dame el capital, y listo, y se la hago.
¿Está claro, chicos? Repito, participe. Entonces, nosotros vamos a partir de esta necesidad. Sí o sí tenemos que partir de esta necesidad. O sea, que nos tiene que decir el cliente, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Está? Bueno, Gustavo me dice clarísimo. ¿Qué más he puesto acá? Personas. ¿Quiénes son las personas que están involucradas? Hay un fenómeno que se da en la Argentina. La verdad que no sé si se dará en todo, en Latinoamérica, que es la empresa familiar, la pyme familiar, ¿sí? La sociedad familiar. Entonces, la sociedad familiar tiene otra dinámica. ¿Está? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Yo voy a hacer una sociedad acá con Gise Soleil, ¿está? Ella está, no sé si en Buenos Aires, ¿dónde está? Yo estoy en Tucumán, bueno, listo, hay lo que se llama el affectio societatis, que tiene que haber, ¿está? Somos, qué sé yo, por conveniencia, ¿sí? Nos asociamos, pero es muy distinto a que yo me asocie a una sociedad con mi hermana, con mi señora, con mi hijo. ¿Por qué? Y porque yo, a ver, allí se puede decir, dice, dentro de tu tarea, ¿sí? Va a ser dentro de la sociedad, vos encargate de la administración. Por ejemplo, yo me encargo de las ventas, vos de la administración, está. ¿Y qué es lo que pasa? Establecemos, ¿sí? Bueno, los derechos y obligaciones de cada uno, ¿sí? Y está por contrato, ¿sí? Entonces, bueno, dice, acá en el artículo tanto, dice que vos, ¿sí? Tu función es la parte de administración, así que necesito, por favor, el reporte, ¿sí? Qué sé yo, del mes pasado, por ejemplo. Si yo le digo a mi hermana, me va a decir, sí, ya lo sé, ya lo sé. O le digo a mi señora, ¿qué me dice mi señora? Hacelo vos. Entonces, ¿qué pasa? Es otra dinámica, en donde los problemas de la casa se trasladan al trabajo, los problemas del trabajo se trasladan a la casa. ¿Está? Entonces, no digo lamentablemente, sino que es una característica en la Argentina que la gran parte, no podría llegar a decir si el porcentaje, pero hay un gran porcentaje de la empresa familiar. Entonces, esa empresa familiar, de la pyme familiar, repito, tiene esa dinámica, ¿está? Que no es buena ni mala, es diferente. Todo depende cómo se maneje la cuestión, digamos, entre las relaciones interpersonales. Y hemos puesto acá el análisis de un entorno, ¿está? ¿Y qué es el entorno? Y vamos a considerar el entorno como todos los factores externos que están afectando a una sociedad. ¿Está? Entonces, eh, estamos en Argentina, ¿está? En donde quizás uno de los aspectos que muchas veces hacen que una inversión extranjera lo piense más de una vez, es lo que se denomina la seguridad jurídica. ¿Está? O sea, lo que es el respeto, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? Que es un tributarista, se llama Rodolfo Spiso, que para mí es uno de mis predilectos, habla que el derecho de propiedad, ¿sí? Es el cimiento, la base angular, ¿sí? De todo lo que es la estructura de las relaciones jurídicas que se tienen que dar. El respeto de la propiedad.
¿Está? Entonces, cuando uno habla de respeto a la propiedad, no nos estamos refiriendo únicamente a que, no sé, a mi casa, que está, si la escritura dice José Vega, no, esto es mío. No se refiere únicamente a eso. ¿Está? O sea, acá, ¿sí? Hay leyes que afectan nuestro, ¿sí?, derecho de propiedad. Está, si de pronto, ¿sí?, un ajuste por inflación impositivo, resulta que a mí me dice que yo tengo pérdida o sea, por lo que es el ajuste por inflación, y no me deja tomar el 100%, ¿sí?, de ese ajuste por inflación. O sea que, en cierto modo, porque está por ley, yo tengo derecho a considerarlo, derecho a descontar de ganancias, ¿sí?, y resulta que me dice que no lo puedo tomar, ¿sí?, eso que es mío, no me respeta ese derecho. O sea, yo tengo el derecho a descontar el 100% del ajuste por inflación impositivo. Tengo ese derecho. ¿Y qué me dice la ley? No, va a tomar un sexto. Primero era un tercio, después un sexto. Bueno, ahora no sé en qué quedaremos en el 2021. ¿Está? Entonces, eso también forma parte de lo que es el derecho de propiedad. Entonces, ese entorno de inseguridad, tenemos que buscar la mejor forma, la mejor cobertura. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro lo que es el enfoque que debemos? O sea, ustedes fíjense, armado de un esquema de seguridad. ¿Está? Entonces, acá también vamos a hablar de un tema que es muy importante a estos efectos. Y no es otra cosa que el fideicomiso. El fideicomiso de administración, ¿sí?, se complementa con estos esquemas, no sé si llamarles ya esquemas societarios o esquemas asociativos. ¿Está? Repito, tenemos que buscar estructuras dinámicas. ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando acá estamos hablando, ¿sí?, de plantear la necesidad, ¿qué tenemos que analizar acá? Por un lado, bueno, ¿cuáles son los bienes involucrados? ¿Está? ¿Cuáles son los bienes involucrados? ¿Sí? Cuando yo les decía a ustedes, mi necesidad es crecer. Che, ¿y los bienes? No tengo problema. ¿Por qué? Porque la casa está a nombre de mi señora. ¿Sí? El auto está a nombre de mi señora. No tengo problemas, ¿sí? No tengo problema en ver lo que es, de decir, o sea, lo único que más me preocupa es la cuenta corriente, por ejemplo. ¿Está? Entonces, bueno, por eso digo, no hay una receta de cocina. O sea, cuando hablo de receta de cocina, hablo de, para hacer, no sé, una pizza, la masa de pizza son 100 gramos de esto, 100 gramos, 200 gramos. Acá no. Acá todo depende de. ¿Está? Entonces, tenemos que ver el tipo de negocio, ¿sí? ¿Cuál es el negocio que estoy realizando? ¿Sí? La estructura, ¿está? Lo que es la proyección, ¿sí? Y cuando hablo de proyección es qué es lo que yo estoy buscando. Capaz que yo no necesite armar una sociedad, ¿sí? O sea, si yo necesito fondos, o sea, usted me puede decir, pero pará, José Vega, si vos si vos querés incorporar un socio por cuestiones de financiación, ¿y por qué no armás un crowdfunding? Por ejemplo. ¿Por qué no armamos, sí? ¿Por qué no armás, sí? Qué sé yo, suponte con GICE, un contrato de colaboración empresaria. Mi abuela, ¿sí?, Dios la tenga en su santa gloria, siempre decía, sociedad
suciedad. Ese era el pensamiento de ella. Sociedad, suciedad. En cierto modo, podríamos llegar a decir que quizás es cierto eso. Eso es cierto en la medida que no se diga, no se hable todo lo que se tenga que hablar. Y eso que hablar, cuando hablo de hablar, hablo también de plasmarlo en un contrato, en un acuerdo. ¿Está? Entonces, a ver, el problema que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el problema que yo tengo en este momento? Yo, José Vega, en este momento, ¿sí? Si resulta que alguien me quiere hacer, por ejemplo, un juicio, ¿sí? Acá, digamos, el cuello de botella que tenemos nosotros es la responsabilidad. O sea, yo en este momento, yo estoy inscrito en AFIP, ¿sí? Estoy como explotación unipersonal, persona física. Entonces, mi responsabilidad es ilimitada, solidaria, subsidiaria. ¿Está? ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que ante un juicio, yo respondo hasta con mis bienes personales. ¿Está? Respondo hasta con mis bienes personales. ¿Cómo hacemos para limitar mi responsabilidad? Para limitar mi responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? Tengo que armar un esquema societario. ¿Está? Un esquema societario que de pronto, ¿sí?, yo circunscriba, ¿sí?, acote mi responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Y yo, supongamos que yo estoy armando en este momento una SAS. Ya tengo hecha la reserva del nombre, ya tengo que sentarme nomás a redactar el contrato constitutivo. Casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, tengo que sentarme a armar para no sé, para ustedes se lo hagan no sé, en una hora. Para mí, hace 2 semanas que no me puedo sentar a armar el contrato. Entonces, a ver, yo lo que estoy buscando es, repito, limitar mi responsabilidad. Pero hay un tema. Es la responsabilidad del socio administrador. O sea, ¿qué es lo que... No sé si decir error o no. Vamos a prender el aire porque está... no sé si decir un error. Cuando yo le hablaba acá de las sociedades familiares, ¿cuál es el esquema? El esquema es el padre, ¿sí?, la madre y los 2 hijos, por ejemplo. ¿Está? Bien. Supongamos que vamos a armar una SRL. ¿Sí? Bien. Dado que estamos en una estructura patriarcal, ¿sí?, ¿quién va a ser el socio gerente? El padre. ¿Quién es el titular de todos los bienes, ¿sí?, de esa masa patrimonial de toda la familia? El padre. Socio gerente, el padre. Socio gerente, la esposa y los 2 hijos. Y resulta que el socio gerente tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, ¿para qué hemos hecho SRL? Si lo que buscábamos era la seguridad, no necesariamente la SRL nos va a dar una respuesta. No nos va a dar una respuesta. Entonces, ¿yo qué les digo? ¿Sí?
a mis clientes cuando de pronto plantean, estamos con esta cuestión. O sea, por el tema de seguridad no me está dando una buena respuesta. En lo que hace a la parte impositiva, la SRL impositivamente es más cara que la persona física. ¿Está? Entonces, yo, ¿qué es lo que les planteo? Es combinar con, o sea, en primer lugar, el socio gerente tendría que ser el que menos bienes tenga. ¿Está? El que menos bienes tenga. O sea, por ese lado podríamos encontrar una solución. Y con respecto al tema impositivo, ¿qué es lo que yo planteo? Armar lo que es un fideicomiso. Protege todos tus bienes, realmente los más significativos, y vos seguís trabajando como persona unipersonal. Perdón, como explotación unipersonal. En donde vos vas a tener un mínimo no imponible, el descuento por carga de familia, otro tipo de deducciones, y, por ejemplo, nuevo emprendedor. ¿Está? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. O sea, acá lo que hemos puesto es que bien, hay que considerar acá, o sea, si nosotros lo primero que dijimos es que el esquema societario, ¿sí?, debe formar parte de lo que es una planificación tributaria. ¿Está? Otro tema importante, no es un tema menor, es el aspecto sucesorio. ¿Está? Entonces, es otro aspecto que tenemos que ver, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay una realidad, ¿sí? O sea, la realidad es que, está bien, yo todo lo que haga, en cierto modo, ¿sí?, queda para mis hijos. ¿Está? O sea, el inexorable paso del tiempo, ¿sí?, eso es para todo. ¿Está? Entonces, bueno, no es un tema menor. No, ojo con eso. En lo que hace a la dinámica, ¿cuál es la alternativa, ¿sí?, en este momento? O sea, estamos en el año 2021, ¿sí? ¿Cuál es la estructura en este momento más dinámica que tenemos nosotros? Y tenemos la SATS, ¿sí?, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Esa es una estructura dinámica y que nos vamos a detener en la SAS. ¿Está? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque es una estructura dinámica, no, quizás no tan barata, pero es dinámica. Y nos puede llegar a servir, ¿sí?, en toda esa planificación que queremos hacer. ¿Está claro, chicos? Y de supuesto lo que es la proyección del negocio, ¿a dónde queremos llegar? Y es lo que yo en cierto modo recién les planteaba con mi ejemplo. Mi objetivo es llegar con mis seminarios a Latinoamérica. ¿Está? Ese es mi objetivo, por ejemplo. ¿Está? Entonces, todo eso se tiene que adecuar, todo eso tenemos que analizar. Y ahí decimos, bueno, perfecto. Para la cuestión de seguridad jurídica, ¿sí? A ver, una cosa es que yo tenga confianza, qué sé yo digo, bueno, sí, qué sé yo, con mis hijos, con mi esposa,
y otra cosa es con gente que no conozco, donde sí, es verdad, hay un afecto, lo que se denomina el afecto societatis, existe, ¿está? En donde yo me voy a asociar por una cuestión de conveniencia. Por ejemplo, por ejemplo ¿quién está? Luciana Morales. Es muy buena Luciana Morales en todo lo que es, por ejemplo, el manejo de redes sociales, los contactos que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Nos llevamos muy bien con Luciana. Es una excelente profesional, ¿sí? Ella maneja tal cosa, listo. A mí me conviene, lamentablemente tenemos que entrar en estos términos de conveniencia, quizás es una postura muy, a ver, muy cínica, oportunista, o no sé cómo, pónganle ustedes el nombre que quieran, pero de pronto a mí me conviene, ¿sí?, trabajar con Luciana. Obviamente que a Luciana le debe convenir trabajar conmigo. ¿Está? Pero ¿qué pasa? No nos conocemos, ¿sí? Está bien, hay confianza, pero acá hay algo que ustedes tienen que entender, que tienen que aprender, ¿sí? Y es el tema de el dinero. No existe elemento más, a ver, más no sé si, a ver, el dinero corrompe. El dinero corrompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, corrompe, inclusive rompe, ¿sí?, inclusive hasta lazos familiares. ¿Cuántos casos hemos leído, ¿sí?, de esposa que mata al esposo por plata? Ese caso que se dio en el sur. Está de la suegra que organizó para matarlo al yerno, ¿sí?, y que el hijo contrató un sicario, digamos, de Buenos Aires Sur. Es espeluznante. ¿Y todo por qué? Por... Yo no sé si todos ustedes son católicos o de pronto leyeron la Biblia. Hay un pasaje bíblico, ¿sí?, que a veces se lo ve mucho en las películas, ¿sí?, en las películas de Moisés, por ejemplo. Cuando Moisés sube a la montaña, donde ahí Dios le da, digamos, le dicta los 10 mandamientos, ¿qué pasó abajo? Abajo, ¿sí?, empezaron a crear, o sea, ante la ausencia de Moisés, empezaron a crear, ¿sí?, un cencerro de oro, y era como que el dios de ellos en ese momento era el oro, o sea, era, en cierto modo, el dinero. ¿Está? O sea, lo estaban ellos tomando como dios al dinero. Hoy sí, exactamente lo mismo. Quizás en mayor o menor medida. ¿Está? Entonces, cuando hay dinero de por medio, tenemos que establecer reglas. ¿Está? Eso no lo pierdan de vista. Hay dinero de por medio, establezcamos reglas. ¿Está? Es duro lo que estoy diciendo, pero el dinero corrompe. Entonces, con Luciana nos llevamos muy bien. Es un excelente profesional, ¿sí? Pero hay dinero de por medio. Entonces, contrato. Que lo ideal sería, obviamente, cumplir el contrato, honrar el contrato, respetar lo que nosotros estamos. ¿Ah? Bien. Y acá, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo? Esa planificación tributaria, que para mí es fundamental, ¿sí?, más ese marco de seguridad que nosotros buscamos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la conclusión? Un esquema societario dinámico. Eso es lo que tenemos que buscar. Si ustedes me demuestran de que de pronto para ese esquema societario dinámico es una SRL,
perfecto, no hay problema. Si viene Gis y me dice, no, lo mejor es una SAS, una SAS. ¿Y qué pasa si de pronto yo soy responsable en cripto? ¿Sí? Contribuyente, ¿sí? Explotación unipersonal, persona física. Y Luciana también. ¿Está? ¿Y qué pasa si no firmamos un convenio de colaboración empresaria? ¿Es válido o no es válido? ¿Forma parte de la ley 19550? Sí, sí lo toca. Por supuesto que está modificado, ¿sí?, por el Código Civil y Comercial. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que pensar ese tipo de alternativas. ¿Está claro, chicos? ¿Está entendido? Esto es lo que vamos a desarrollar en este seminario. ¿Sí? Repito, vamos a ver los esquemas básicos, ¿sí?, que se necesita, ¿sí?, sobre todo en lo que hace a la responsabilidad. ¿Está? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. ¿Está? En cualquier esquema societario, lo que es la responsabilidad, ¿hasta dónde soy yo responsable? ¿Está? ¿Hasta dónde llega, ¿sí?, el alcance del hecho de que yo sea un socio administrador de una SAS, o el socio gerente de una SRL? ¿Está? Entonces, bueno, explicar bien qué significa esa responsabilidad solidaria, esa responsabilidad subsidiaria, qué diferencia hay, ¿sí?, entre esos dos tipos que no es lo mismo. ¿Está claro, chicos? Eso es el enfoque que nosotros le vamos a dar a este seminario. Me dice Luciana, no sé bien el significado o el fin de un contrato de colaboración económica, ¿sí? ¿Me podría explicar un poquito? No. Sí, por supuesto que sí. A ver, en un contrato de colaboración empresaria, no hay, o sea, la misma palabra lo dice, ¿sí? O sea, a ver, yo soy, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Y cuál es mi estructura jurídica? ¿Sí? Bien, explotación unipersonal, ¿sí? Persona física, responsable en cripto, ¿está? Vos, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo doy seminario de capacitación, pero ¿qué necesito? Necesito gente con contactos, ¿sí? Gente que de pronto se maneje en distintos niveles, ya sea gubernamentales o también empresarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una sociedad entre los dos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una SRL para hacer eso? Pues sé que sí, sé que no, todo depende. Pero también podremos firmar un contrato en donde nosotros, ¿sí?, en ese contrato, donde no hay un capital que se constituye, está, no porque no hay un capital, está, o sea, tu capital es tuyo, mi capital es mío. Entonces, en ese contrato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, por ejemplo, ¿sí?, llegar, dictar los seminarios de capacitación a organismos gubernamentales, por ejemplo. ¿Está? En donde, bueno, se va a hacer, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Empecemos a hablar cómo lo vamos a ir materializando. ¿Sí? Este contrato consiste en que o sea, vamos a aunar, ¿sí?, los esfuerzos, digamos, las capacidades de cada uno, ¿sí? No sé qué quisiste poner, Jimena. ¿Qué es lo que pasa? Armamos un esquema asociativo, ¿sí?, en donde no hay el compromiso, ¿sí? Cada uno mantiene sus responsabilidades. Lo que sí, ¿sí?, en ese, por supuesto que o sea, Jimena dice que no es por un tiempo determinado, sí, por eso es algo dinámico. ¿Por qué? Porque de pronto
lo estoy haciendo por el lapso de 1 año, 2 años, 6 meses, en donde se especifica cuál es el fin. El fin es que yo vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Vamos a llegar a digamos, un resultado en función de qué, de mi seminario de capacitación más tus contactos. ¿Está? Entonces vos, gracias a tus contactos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo llegar, por ejemplo, no sé, al Ministerio de Economía, al Ministerio de... ¿Para qué? Para dar los seminarios. ¿Está? Entonces, hacemos ese contrato de colaboración, yo me comprometo, ¿sí? Por ejemplo, a hacer una inversión en publicidad, ¿sí? Luego te comprometes a, de pronto, hacer la inversión en, de pronto... por ejemplo, ¿sí? Que vos de pronto tengas que armar una reunión con, qué sé yo, con el ministro, secretario, ¿sí? Bien, eso tiene obviamente un costo, ¿sí? Perfecto, eso lo organizas vos, eso te encargas vos, o sea, todo eso está por escrito, ¿sí? Pero es, tal cual como dice acá Jimena, ¿sí? Es un tiempo determinado, un trabajo puntual, ¿sí? ¿Llegamos al objetivo? Sí, sí, llegamos al objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Generar, ¿sí? Ingresos por la capacitación. ¿Está? Entonces, bueno, perfecto. Acordamos que, bueno, de lo que se recaude, ¿sí? Después de los gastos, 50% para vos, 50% para mí. Por ejemplo. ¿Está? Y después sí, la evolución de eso, sí podría llegar a ser una sociedad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de, digamos, de esta hora que llevamos charlando? La conclusión es que no necesariamente, ¿sí? Todo esto va a finalizar en el armado de una sociedad. El armado de una sociedad, de un esquema societario tradicional, ¿sí? Va a ser consecuencia de una serie de factores que nosotros tenemos que analizar. Ese es el mensaje que yo les quiero transmitir. Y que obviamente lo pongo a consideración de ustedes para que me digan si están de acuerdo o no. ¿Está? Entonces, la idea, repito, no es agarrarse, bueno, ¿qué es característica de la SRL? Característica de la SA, no, busquemos una solución. ¿Está? Muchas veces la sociedad no necesariamente es una solución al problema que pueda tener, ¿sí?, el contribuyente. Que es más, ni siquiera capaz que se da cuenta el contribuyente de cuál es, ¿sí?, la necesidad o el peligro. Por eso acá cobra mucha fuerza lo que es la planificación, ¿sí? Y cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando también, ¿sí?, de prever, ¿sí? O sea, hay gente que de pronto me dice, ¿cómo puedes planificar en Argentina? ¿Se puede planificar en Argentina con todos estos cambios que se dan? ¿Se puede planificar? Obvio que se puede planificar. Con más razón se tiene que planificar. ¿Por qué? Y esto siempre yo repito en mi seminario, la incertidumbre es propio de la naturaleza de una empresa. Ninguna empresa trabaja con un piloto automático. Ninguna. ¿Por qué? Y porque estamos, ¿sí?, en un mercado en donde el cambio es lo permanente. Yo no puedo dormirme en los laureles y decir, a ver, yo con lo que es los seminarios de capacitación, a ver, yo les dije que hace 15 años más o menos, que me dedico a todo el tema de capacitación, no quizás en un principio hacía, digamos, lo que es el ejercicio de la profesión,
más los seminarios. Hoy, ¿sí? Hará 3 años, un poquito más quizás, que me dedico exclusivamente, o sea, dejé todos mis clientes, ¿sí? Y me dediqué exclusivamente a la capacitación. Pero los seminarios que yo daba hace 3 años, no digo que no tienen nada que ver, pero han evolucionado. ¿Está? Han evolucionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hace 3 años, como se dice, mi caballito de batalla era un seminario que se llamaba Aplicativos de AFIP y Liquidación de Sueldos. Con esos 2 seminarios, ¿sí? Los llevaba muy bien. Pero ¿qué pasaba? La gente me pedía más, ¿sí? Me pedía otro seminario. Bien, hoy, lo que es hoy mi caballito de batalla, ¿cuál es? Es el taller universitario, mi primer cliente impositivo, que empezó con 4 seminarios. Ahora, los agregados, estamos en 7, y el año que viene van a ser 8. ¿Por qué? ¿Qué es lo que agregamos? Lo agregamos lo que era parte de el IVA, la parte impositiva en las empresas agropecuarias, y el año que viene vamos a agregar lo que es auditoría forense. ¿Está? Entonces, hay una constante evolución. Este taller es producto de esa evolución. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo estamos dictando a este seminario. ¿Está? Entonces, yo no puedo poner piloto automático. Nadie, ninguna empresa trabaja con piloto automático. ¿Está? Entonces, cada escenario implica una planificación. ¿Sí? Repito, acá, ¿sí? Lo que principalmente afecta es la planificación, es la parte tributaria y la parte de la seguridad jurídica. Estos son los 2 factores que nosotros tenemos que analizar. Nosotros en este seminario vamos a hablar mucho de lo que es la SAS. ¿Está? Vamos a hablar mucho de eso, ¿sí? Lo que pasa, ¿por qué? Porque más que nada tiene lo que es un esquema dinámico, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver todo lo que son la estructura, ¿sí? La estructura de todas las sociedades. Muchas personas que estaban interesadas en el seminario siempre me planteaban, perdón, pero yo soy de Jujuy, no, yo soy de Buenos Aires y es lo mismo, ¿cómo? O sea, acá las leyes son nacionales. ¿Está? Las leyes son, la ley 19550 es nacional, el Código Civil y Comercial es nacional. ¿Y qué es lo que cambia de jurisdicción a jurisdicción? La cuestión procedimental. ¿Está? Por ejemplo, ¿sí? Supuestamente, las SAS se constituyen, ¿sí? En 24 horas, 48 horas, y todo por internet. Ajá, yo acá, en mi jurisdicción, Tucumán, tengo que ir a hacer cola, sacar número en el registro público de comercio. ¿Está? En donde tengo que sacar fotocopia de tal cosa, presentar. Capaz que, no sé, en Córdoba es distinto. Pero ¿qué pasa? La estructura es exactamente la misma. La estructura es exactamente la misma. ¿Y dónde está contemplada esa estructura? En el acta constitutiva. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá tenemos impuestos los sellos. Acá tenemos que, por ejemplo, creo que Cava no lo tiene, no sé si Provincia de Buenos Aires tampoco lo tiene, creo que Córdoba tampoco lo tiene. Acá sí lo tenemos. Entonces yo no puedo decir sí, porque el requisito es el sellado. Y me va a decir, che, ¿qué sellado? ¿Está? O sea, vamos a buscar, ¿sí? O sea, lo que vamos a exponer es cuál es la estructura, ¿sí? Que se tiene que respetar para todos los tipos de sociedades.
Acá Jimena me dice, ¿y qué pasa con el costo administrativo de los distintos tipos societarios? Porque es uno de los puntos por los que los contribuyentes no quieren armarla muchas veces, y uno de los problemas que tiene la SAS. Costo administrativo. Bien, ese es otro tema que tenemos. O sea, el principal costo que tenemos acá, incremento, es lo que es la cuestión impositiva. ¿Por qué? Cuando yo termine de armar mi SAS, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? José Vega SAS, que no tiene nada que ver con José Vega. Yo, en mi declaración jurada de ganancias, yo estoy considerando mínimo no imponible, deducción por mi señora, por mi hijo, ¿sí? En sociedad no, directamente va proporcional. Es verdad, a partir del año 2021, ¿sí? También va a ser, va a ser proporcional, pero por tramos. Hasta 5 millones de pesos voy a pagar el 25%, punto, y no hay ningún tipo de deducciones. Ese es un costo. El otro costo administrativo que se refiere a Jimena es el hecho de que yo tengo la obligación de llevar libros. ¿Está? Tengo que llevar libros. Tengo que emitir los estados contables. Tengo que subir a la FIP, ¿sí?, los estados contables, ¿sí?, en formato PDF, y ese documento tiene que pasar por el consejo profesional o colegio de graduados, todo depende de cada jurisdicción. Y eso tiene un costo. ¿Está? O sea, eso es lo que tenemos que, en cierto modo, ¿sí?, sopesar y ponerlo a consideración del contribuyente. Claro, acá allí se dice, o las arman y pretenden pagar honorarios como una persona física. Tal cual. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, nosotros vamos a seguir el próximo sábado. Ya vamos a entrar directamente a analizar, digamos, lo que es el tipo societario. Silvia me dice, los aportes de capital entre sociedades son diferentes. Sí, eso va a depender del tipo, sí, del tipo societario. Por ejemplo, si las SAS, ¿sí?, se constituyen con el capital debe ser equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil, por ejemplo. Después va variando de jurisdicción en jurisdicción, lo que es el aporte en sociedad anónima, SRL, así que bueno, eso ya lo vamos a ver en las próximas reuniones. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, yo estimo que mañana ya pidan por favor a la mesa de ayuda lo que es el acceso al campus, ¿sí? Vamos a ver material de doctrina, ¿sí? Y bueno, obviamente esta reunión para que ustedes la puedan volver a ver si es que les quedó algo, digamos, alguna duda, algo. Entonces, bueno, ¿algún comentario, chicos? Bueno, si no hay más comentarios, les deseo que tengan un excelente fin de semana largo. Cuídense mucho, tema coronavirus, sigue dando dolor de cabeza. Alguien me dice si las sociedades siempre tienen personalidad jurídica. No, no. Justo quedó colgada el planteo de Alicia, ¿sí? Las sociedades simples no. ¿Está? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que es la sociedad de hecho o la sociedad simple? Que no están constituidas, ¿sí?,
no pasaron, ¿sí?, por el Registro Público de Comercio o Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí?, que de acuerdo a la jurisdicción. ¿Está? Entonces, bueno. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 horas, ¿sí? Por favor, después pidan lo que es el acceso al campus. Vamos a subir material, ¿sí? Así que quédense tranquilos que vamos a subir las cosas. Bueno, bueno, chicos, buen fin de semana. Adiós, 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 adiós.